All right. ¿Listos? Verso 1 del capítulo 6. Verse 1 of chapter 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. The Jewish Passover festival was near. En el verso 2, Juan nos dice que mucha gente seguía a Jesús porque veían las señales que él hacía en los enfermos. In verse 3, John tells us that great crowds of people followed Jesus because they saw the signs he performed by healing the sick. Pero eso no quiere decir que pusieron su fe o su confianza en él. But that doesn't mean that they placed their faith or their trust in him. El propósito de Juan al escribir este evangelio no era para que la gente siguiera a Jesús. John's purpose for writing his gospel wasn't that people would follow Jesus. Como todos sabemos, la gente te puede hacer unfollow tan pronto como te hicieron follow. ¿No es así? As we know, people can just as easily unfollow you as they did follow you. Y en este capítulo veremos precisamente eso. And in this chapter, we're going to see exactly that. Nuevamente, veamos el propósito de Juan por haber escrito este evangelio. Let's review John's purpose real quick for having written this gospel. Lo encontramos en Juan capítulo 20, verso 31. We find it in John chapter 20, verse 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Vieron la palabra creer ahí dos veces? But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. En este verso, el verso 3, Juan nos dice que Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. In verse 3, John tells us that Jesus went up a mountainside and sat down with his disciples. Según los otros tres evangelios, los 12 discípulos acaban de regresar de un viaje evangelístico donde Jesús los había enviado de dos en dos. And according to the other three gospel writers, the 12 disciples had just returned from being sent by Jesus 2 by 2 on an evangelistic road trip. Mateo nos dice que él les había enviado con autoridad para expulsar demonios, predicar, sanar enfermos, limpiar leprosos y aún resucitar a muertos. Matthew tells us that they had been sent with authority by Jesus to cast out demons, to preach, heal the sick, cleanse the lepers, and even raise the dead. Parece que Jesús buscó reunirse con ellos para un tiempo de descanso y para escuchar un reporte de parte de ellos de cómo les había ido. And it seems that Jesus sought to meet with them for a time of rest and relaxation and to hear a report on how things went for them. Pero este retiro de hombres fue corto y el verso 5 nos dice por qué. But this men's retreat was cut short, and verse 5 tells us why. Getting a little, okay. All right, I'm feeling it right here too. Okay. All right. It's okay. We're okay, guys? Okay. Yeah. All right. Okay. Verso 5. En el boletín dice que voy a ir hasta el verso 21, pero no es así. Voy a ir hasta el verso 15, all right? So, all is good. All right? Okay. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos? When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he says to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Philip answered him, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite.
Juan nos dice en el verso 5 que Jesús vio la multitud. John tells us in verse 5 that Jesus saw the great crowd. Y en el relato de Mateo sobre este evento, Mateo nos dice que Jesús sintió compasión por la gente. And in Matthew's account of this event, he says that Jesus felt compassion for the people. La palabra que Mateo usó para la palabra compasión en el idioma original nos da a entender que Jesús literalmente fue conmovido desde los intestinos o de las vísceras. The word in the original language that Matthew uses for compassion literally speaks of Jesus being moved from his intestines. Así como diríamos, te amo entrañablemente. Or just as we might say in English, go with your gut. Es que en esa época la gente creía que el centro de las emociones del ser humano eran literalmente los intestinos. In that era, people believed that the seat of one's emotions were literally their intestines. Nosotros decimos, por ejemplo, usamos el ideograma, ¿no? Decimos, te quiero. We'll say like that, you know. We'll say, I love you, and we'll show the little heart symbol, or we'll draw a heart. Es porque es más romántico que quiero que tú sepas que y luego signo de unos intestinos. Te quiero mucho. Why? It's because it's more easy, or it's more romantic than and then a picture of some large intestines. I large intestine you. We don't say that. Así de profundo sintió Jesús por la gente que le hicieron clic en el botón like en su página. Pero como veremos al final de este capítulo, le van a hacer unlike igual de pronto como le hicieron like. And Jesus felt profoundly moved for this crowd that, as we shall see at the end of the chapter, clicked the unlike button on Jesus just as quickly as they liked him. En el verso 5, Juan nos dice que Jesús le hizo a Felipe la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? In verse 5, John tells us that Jesus asked Philip, where shall we buy bread for people to eat? Y en el verso 6, Juan nos dice que Jesús le hizo esta pregunta a Felipe para probarlo o para probar su fe. And in verse 6, John tells us that Jesus asked Philip the question to test him or to test his faith. Un comentarista dice que fue porque Felipe era del pueblo cercano de Bethsaida y conocía los recursos locales. One commentator says it was because Philip was from the nearby town of Bethsaida and he knew the local resources. O como diríamos hoy, sabía dónde estaba el Stater Brothers, Cárdenas, Albertsons y Ralphs. Or as we might say today, he knew where to find Stater Brothers, Cárdenas, Albertsons and Ralphs. Pero, ¿por qué no probarle a la fe a Judas? Él tenía la bolsa de dinero y él iba a traicionar a Jesús. But why not test Judas's faith? He had the money bag and he would betray Jesus. ¿Por qué no probarle la fe a Tomás? Él siguió dudando cuando todos creyeron que Jesús había resucitado. Why not test Thomas's faith? He continued to doubt when all the other disciples believed that Jesus had not risen from the dead. ¿Por qué no probarle la fe a Pedro? Él iba a negar a Jesús 3 veces. Why not test Peter's faith? He would deny Jesus 3 times. ¿Por qué no dirigirse a todos los discípulos? Why not ask or test the disciples' faith? Jesús los había enviado de 2 en 2 para enseñar y para hacer señales que Jesús mismo había hecho. Jesus has just sent them out in pairs with the authority to perform the same kinds of signs Jesus himself had performed. Y todos ellos iban a abandonarlo en el jardín de Getsemaní. And yet all of them would turn their backs on Jesus in the Garden of Gethsemane. Jesús sabía que en el corazón de Felipe, justo en ese momento, había algo que se tenía que señalar. Jesus knew that in Philip's heart there was something there that needed to be addressed at that moment. Puede ser que durante este viaje evangelístico, donde fueron los 12, Dios hizo algo a través de Felipe que hizo que tal vez los otros no hicieron. Could it be that during the evangelistic trip, God used Philip in the way that he didn't use the other disciples? Y que se le había inflado un poco demasiado la cabeza. Something that probably caused him to get a big head. No sabemos, we don't know.
¿Se acuerdan? Cuando Jesús tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás, justo después de que le había dicho, bienaventurado eres, Pedro. Do you remember when Jesus had to turn around and tell Peter, get behind me, Satan? Right after he told him, blessed are you, Peter. Aunque no entiendo el por qué Jesús le señaló a Felipe, de esto estoy muy seguro. Even though I don't understand why Jesus called out Philip, I do learn a couple of things. Primero, Jesús conoce mi nombre. First, Jesus knows me by name. Hay billones de creyentes en este planeta, pero Jesús me conoce a mí personalmente, así como te conoce a ti y así como conoció a Felipe. And there are billions of believers on the face of the planet, but Jesus knows me personally just as he knew Philip personally, and just as he knows your name personally. No es como decía mi papá, que pues mi abuela tenía 10 hijos y pues a veces se le olvidaba los nombres. De tú le veía a mi padre, y mi padre era el travieso de todos. Entonces tal vez le decía, tú Ananías, tú Daniel, tú Juan, y luego por fin veía a mi padre y le decía, tú diablo, le decía. Okay, and but you know, it's just like sometimes our parents forget our names and they end up saying, oh, you, whatever your name is, you know. But qué bonito es saber que nosotros, siendo hijos, como creyentes, somos llamados hijos de Dios, ¿no? It's beautiful because as a believer, we are called children of God. Pero Jesús no solamente conoce mi nombre, sino que también conoce que hay cosas perversas en mi corazón que ni yo mismo me doy cuenta. But not only does Jesus know me and know my name, he also knows that there are perverse things in my heart and in your heart that we don't even know about. Y de todos modos nos ama. And regardless, he continues to love us. Pero nos ama tanto que se niega a permitirnos permanecer en ese estado de engaño. But he loves us so much that he refuses to allow us to stay in that state of self-deception. Nos señala personalmente y prueba nuestra fe. He calls us out and he tests our faith. Nos reprenda, he rebukes us. Destruye nuestro orgullo. He destroys our pride. Y esas pruebas que pensábamos que nunca las íbamos a poder soportar, nos purifican y nos preparan para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. The tests that we thought we would never be able to endure, He uses them to purify and to prepare us for future purposes. Si hoy te sientes solo, sola, quiero que tú sepas que Jesús te ama y Él tiene un deseo de tener una relación personal contigo. And if you're feeling alone today, I want you to know that Jesus He loves you and He wants to have a personal relationship with you. Él te creó, quiere tener una relación contigo. The one who created you wants to have a personal relationship with you. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más que, ¿qué es esto para tantos? Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. When they had all enough to eat, he said to his disciples, gather 2 pieces that are left over, let nothing be wasted. Recogieron pues y llenaron 2 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the barley loaves left over by those who had eaten. Hermanos, me encanta Andrés. I love Andrew.
casi cada vez que lo encontramos aquí en el Evangelio de Juan, lo encontramos llevando a alguien a Jesús. Every time we see him, every time we see Andrew, here in the Gospel of John, he's bringing someone to Jesus. En el capítulo 1 llevó a su hermano Pedro para introducirlo a Jesús. In chapter 1, he took his brother Peter and introduced him to Jesus. Aquí en el capítulo 6, hace lo mismo que con este muchacho. And here in chapter 6, he does the same with this young boy. En el capítulo 12 va a hacer lo mismo con unos griegos que querían conocer mejor a Jesús. And in chapter 12, he's going to do the same thing with a group of Greeks who wanted to know more about Jesus. Tal vez te sientes como el muchacho con su lonchecito. And perhaps you feel like that little boy with his Lunchable, teniendo en la mano un almuerzo tan mezquino, mientras que miles están hambrientos física y espiritualmente alrededor de él. We're holding on to our lunch for one, when thousands around us are physically and spiritually hungry. Pero la respuesta la encontramos en 5 palabras dichas por Juan en el verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes. But the answer is in 5 words. John writes in verse 11. Jesus then took the loaves. Nosotros no somos la respuesta para las necesidades físicas o espirituales o emocionales de las personas que están a nuestro alrededor. We are not the answer to those in physical and spiritual need and emotional need around us. Pero sí tenemos un papel que desempeñar. But we still have a role to play. Así como Andrés llevamos a las personas a Jesús. And just like Andrew, we are to take others to Jesus. Y así como el muchacho, le damos todo lo que tenemos a Jesús. And just like that young boy, we give Jesus all that we have. Pero a la vez no podemos jactarnos como, es que yo se lo llevé a Jesús. O es que yo le di esto, lo otro. But at the same time, we can't brag and say, it's because I took so-and-so to Jesus, or I took him this, or I gave him that. Para nada, absolutely not. El milagro ocurre cuando Jesús toma nuestra insuficiencia y la convierte en algo asombroso. And the miracle occurs when Jesus takes our nothing in his hands and he converts it into something amazing. Así como cantaba una cantante, Danabelle Hall, poco se convierte en mucho cuando la ponemos en las manos del maestro. Or like Danabelle Hall used to sing, little becomes much when we place it in the master's hand. Y el que recibe la gloria, ¿quién es? No somos nosotros, es el Señor. And we don't get the glory, He does. Pero nos llenamos de gozo al pensar que el Señor se digna en permitirnos participar en tan grande milagro en la vida de otros, cuando no lo tenía que hacer. But we are filled with joy when He condescends and He allows us to participate in such an awesome miracle in the lives of others when He didn't have to do that. Y así como Andrés, ¿hay alguien a quien necesitas introducir a Jesús? And just like Andrew, just take a moment to think, is there somebody that you need to introduce to Jesus? Y como este joven también, ¿hay algo que necesitas dar o deberías rendirle a Jesús? And like the young boy, is there something that you need to give or you need to surrender over to the Lord? Eso es lo que sujetamos fuertemente en nuestras manos. Se llena de polilla, se oxida y se vuelve inútil. Because that's something that we tightly hold on to becomes moth-eaten, rusty, and useless. Pero en las manos de Jesús, but in Jesus' hands, wow. Verso 14, y aquí vamos a aterrizar. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
And after the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Tenemos que darle algo de crédito a esta multitud por la declaración que hicieron en el verso 14 cuando vieron que Jesús había multiplicado los panes y los peces. We actually need to give the crowd some credit for saying what they said in verse 14 after Jesus multiplied the loaves and the fishes. Dijeron, este verdaderamente es el ¿qué? El profeta que haya de venir al mundo. They said, surely this is the prophet who is to come into the world. Hicieron, hermanos, la conexión entre la señal de Jesús en los versos 1 al 13 y las señales que las escrituras decían que haría el profeta o el Mesías venidero. You see, they made the connection between the sign that Jesus performed in verses 1 through 13 and the kind of signs that the scripture said the prophet or the Messiah would perform when he comes. Su conocimiento de las Escrituras les permitió identificar a Jesús como su Mesías. Their knowledge of the Scriptures allowed them to identify Jesus as their Messiah. Pero su egoísmo y su rencor hacia los romanos no les permitió entender el propósito por el cual Jesús había venido al mundo. But their pride and the resentment of the Romans didn't allow them to understand Jesus' purpose for coming to the world. Él no vino para ser ungido como rey por hombres pecadores. He did not come to be anointed king by sinful men. Tampoco vino para ser servido. Neither did he come to be served. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. He came to serve others and to give his life a ransom for many. Pero no podemos darle a la multitud demasiado crédito, porque serían los mismos que van a suscribirse del canal del Señor poco después en el mismo capítulo. But we can't give the crowd too much credit because they're the same ones that are going to unsubscribe Jesus later on in the chapter. Es que Jesús ve más allá, hermanos, de las apariencias externas. It's because Jesus can see much deeper than outward appearances. Los halagos tienden a persuadirnos. Flattery tends to persuade us, pero no a Jesús, but not Jesus. Juan dijo en el capítulo 2, verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. John 2:24 says, but Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombres, pues él sabía lo que había en el hombre. He did not need any testimony about mankind, for he knew what was inside each person. El hecho de que Jesús se retiró, como dice el verso 15, de la multitud para estar solo, nos dice que Él quería que sus discípulos aprendieran algo importante. You see, the fact that Jesus withdrew from the crowd to a mountain to be alone, verse 15 says, it tells us that He wanted His disciples to learn something important. No dudo de que cuando la gente hablaba de apoderarse de Jesús y declararlo rey, los discípulos también empezaron a imaginarse pensamientos de grandeza. And I have no doubt that when the people started talking about Jesus, taking Jesus by force to make him king, the disciples also began to imagine thoughts of grandeur. Andrés ya se veía como el jefe de personal de Jesús. Andrew would be Jesus' chief of staff. Pedro sería su secretario de la prensa. Peter would be his press secretary. Juan y Jacobo, los hijos del trueno, serían sus co-secretarios de defensa. John and James, the sons of thunder, would be his co-secretaries of defense. Judas sería su secretario de la tesorería. And Judas would be his treasury secretary. Y Mateo sería el director de servicios de impuestos internos, or the IRS. And Matthew would be the director of the IRS. Tal vez los discípulos decían, mira Jesús, la gente quiere que tú seas su rey. Jesús,
Jesús? Perhaps the disciples said, just look at this Jesus. The people want to make you their king. See, Jesus? And when they finally caught up to Jesus, they told him, but Jesus, they wanted to make you king. Isn't that what you want? Y cuando llegaron por fin a Jesús, le decían, Jesús, la gente quería que fuera su rey. ¿No es lo que tú quieres? Me imagino Jesús mirándolo seriamente y replicando, no, guys, eso es lo que ustedes quieren. And I can imagine Jesus seriously looking at them in the eye and saying, no, guys, that's not what I want. But that's what you want.